buenas, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar el sistema educativo público de nuestro país y también tendremos espacio para revisar el sistema educativo privado. 98 días de administración en el Ejecutivo. Profesor Daniel Esponda Velázquez, secretario de Estado en el Despacho de Educación, ¿cómo están? ¿Qué números tienen ya en el mes de mayo? Próximo al Día de la Madre, por cierto, que tienen mucha actividad los docentes en ese binomio alumno-madre. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Chendo. Un gusto realmente para mí poder compartir la noche de hoy con todo su público. Bueno, estamos muy contentos en estos 98 días. La verdad que ha sido un reto muy bonito el que nos ha asignado la Presidenta de la República. La Secretaría de Educación se está llenando de nuevos bríos. Tenemos una combinación de experiencia que tenía la Secretaría de Educación y de muchachos muy jóvenes y de muchachas muy jóvenes que hemos integrado al equipo. Y eso nos ha permitido, ¿verdad?, que esa unión entre la experiencia y la energía de la juventud nos permite estar haciendo una administración, ¿verdad?, que va en la marcha de una secretaría que ha sido muy compleja su administración a lo largo, creo yo, de toda su existencia. Pero ya está descansando, ya no tiene dolores de cabeza o sigue sufriendo. Bueno, la verdad es que, mire, todos los trabajos que yo he tenido en mi vida los he disfrutado, por dicha. Y este de la Secretaría de Educación es uno de los trabajos que más he disfrutado. Debo decirle que, bueno, el primeros 2 meses sí fue una cosa muy dura. Llegábamos muy temprano en la mañana, a las 6:30 de la mañana, y teníamos noches que nos íbamos casi a las 3, 4 de la mañana. ¿Rondó en esos 60 días el arrepentimiento? No, nunca. O sea, tirar la toalla no. No, nunca. La verdad es que para nosotros es una satisfacción. Mire, Chendo, le voy a decir quiénes somos los que administramos en la Secretaría de Educación. Secretario General, el profesor Edwin Oliva, presidente en 3 ocasiones del Colprosuma. Viceministro de Gobernanza, el profesor Edwin Hernández, presidente en 2 ocasiones del Colegio de Pedagogos, luchador social igual que Oliva de toda la vida. Viceministro de Asuntos Técnicos, Administrativos y Financieros, el profesor Jaime Rodríguez, presidente en 2 ocasiones también del COPEN, bueno, un perseguido político por la dictadura, le hicieron un intento de asesinato. La viceministra de Asuntos Pedagógicos, la profesora Figueroa, que es una doctora en educación con amplia experiencia en el sistema educativo, trabaja en la Universidad Nacional. Y bueno, este es un servidor que estuve durante 5 años en una organización magisterial, que saludamos a nuestros compañeros del COPRUM. Hoy el colegio está de aniversario. Entonces, los que estamos hoy dirigiendo la Secretaría de Educación conocemos perfectamente el sistema. ¿Y cómo están los egos? Porque ahí hay de todos los colegios y siempre hay sus celos. Fíjese que nos ha pasado. O ya limaron asperezas y se llevan bien. Fíjese que la verdad es que nunca tuvimos asperezas. Mira, yo le voy a decir, por ejemplo, con Edwin. A Edwin yo lo conocí allá en el año 2010, que era presidente en la 3ª ocasión que fue presidente del Colprosuma. Yo me morí de la risa porque yo casi que era el escribiente de ellos. Recuerda aquella huelga fuertísima del 2010 y del 2011 cuando el exministro Ventura, en paz descanse, era el ministro de Educación, que venía de ser presidente del PRIGMA. Y bueno, con Edwin compartimos también mucho. El hermano menor, el hijo mayor de Edwin, que nosotros cariñosamente a Edwin le decimos Wincho, fue compañero mío en la universidad, iba 2 generaciones anteriores a las mías. Yo fui presidente de mi carrera y el que fue mi sucesor fue precisamente él. Y en toda esta lucha del golpe de Estado del año 2009, la casa de seguridad que nosotros utilizábamos era la casa de Wincho. Entonces él fue nuestro mentor y vea que el nivel de madurez que tenemos en el equipo ha sido muy, muy bueno. Y hemos hecho un extraordinario equipo, cada quien en su subsecretaría, trabajando arduamente para sacar las tareas que tiene. Le doy un ejemplo. La gobernanza en las direcciones departamentales en una enorme medida gracias al trabajo de Wincho, que es el viceministro de Gobernanza. Que fue uno de los puntos críticos los primeros días de esta gestión, por aquello que reclamaban que como trabajé por el partido que ganó, a mí me corresponde. Claro. Y a este que están nombrando, este no trabajó, lo están poniendo de dedo porque aquel lo propone. Están ya cabal en las 18 direcciones departamentales o hay algunas escaramuzas. Bueno, en principio es que, mire, no venimos de un periodo fácil, venimos de más de 14 años de imposición. Los concursos en las direcciones departamentales de educación para los directores tenemos muchísimo tiempo que no se hizo. El Partido Nacional, cuando fue gobierno, impuso a las autoridades departamentales municipales
y distritales. Nosotros estamos en un proceso de convocar a concursos para esas autoridades. Es decir, todos actualmente, sean departamentales, están sean asignados ahora a nivel mismo. de municipio, son temporales. Son temporales. No hay ni uno tan solo que es permanente. No, ninguno es permanente y vamos a concurso. Y van a ser directores departamentales en el periodo que manda el estatuto del docente. Y ellos, los que están ahora temporalmente, sí pueden concursar. Claro, no les limita. Sí, y ya removimos algunos que no estaban dando resultados, como el de Cortés, por ejemplo. Hoy tenemos al profesor Rivas, que es un joven que le ha venido a dar unos nuevos bríos a la Dirección Departamental de Educación. Mire, nosotros, la presidenta Xiomara ha sido muy clara, ¿no? Y se ha instalado todo este tema de la evaluación por resultados. Funcionario que no dé resultados no va a seguir fungiendo los cargos. ¿Y cómo está haciendo Daniel con los diputados? Porque ayer y hoy hemos observado que de pronto aparece un parlamentario que dice, a este me lo ponen porque me lo ponen, y si ya hay alguna diferencia, van las tomas. No, pero eso en educación no debe ser. Miren, nosotros en el Ministerio de Educación, y hace 2 días nos pasaba una cosa paradójica. Nosotros en la Secretaría de Educación, la presidenta de la República, la presidenta Xiomara, en la toma de posición, si no me equivoco, al único ministro que le hizo referencia fue su servidor, y dijo: ministro de Educación, aplique el estatuto del docente, que fue una promesa de campaña. El ingreso a la carrera docente debe de pasar por el tamiz en primera instancia del concurso. Si usted no ha concursado y si no está en la lista de prelación, usted no tiene derecho a ser nombrado en permanencia. Y esa fue una lucha mía. Mire, si hay una cosa que yo me puedo jactar en mis 5 años de directivo magistral, es que yo nunca fui a una dirección departamental de educación a pedirle que me nombraran a alguien, a un director departamental de los gobiernos anteriores. ¿Y de otros colegios sí supo que lo hacían? No, por supuesto. No, de varios, hasta del mío. Pero yo, o sea, Daniel Esponda, nunca fui a hacer eso. Es más, yo a las direcciones departamentales de educación iba muy poco. Yo me dedicaba más al trabajo administrativo y organizativo dentro de mi organización, y eso me dio muy buenos resultados. ¿No mandaba? No, porque yo no, mire, yo le voy a decir una cosa, Chendo. Mi mamá, la profesora Silvia, trabajó 37 años en el sistema educativo, fue mi profesora de primer grado. Mamá nos enseñó, y mi abuela Paca, nos enseñaron valores fundamentales para siempre andar con la frente en alto a donde nos paremos. Y yo inconscientemente, cuando mi mamá era profesora, anduve en la lucha por el estatuto del docente allá en el año 96, 97. Cuando fui estudiante, fui dirigente estudiantil y peleé por el estatuto, luché contra el golpe. Cuando me tocó ser directivo magisterial, peleé por el estatuto, defendí nuestro estatuto. Hoy que soy ministro de Educación no puedo venir a hacer todo lo contrario que he hecho toda mi vida, que es defender el estatuto. Más el mandato de la presidenta, más el clamor de un magisterio que ha sido pisoteado por años por los gobiernos de turno y por un sector de los directivos magisteriales. Hoy es el momento de hacerle justicia. Mire, el gobierno de la presidenta Xiomara es el gobierno de la justicia social, y lo menos que podemos hacer es hacer que se aplique el estatuto. ¿Cuándo tienen programado estos concursos y cuál va a ser el mecanismo y hasta la calificación? Porque este es otro punto clave, porque de repente pueden someterse a concurso. Vamos a citar el departamento mío, El Paraíso. Pueden ir 10, 20, 30, qué sé yo. No habrá un límite. No habrá. Se somete a examen, pero van a seguir con eso las famosas ternas, o se le va a dar al que obtenga la mejor nota. Mire, es que terna no debería existir. Lo que debe, según el estatuto, es una junta departamental de selección. ¿Qué es lo que debemos de? Por cierto, yo fui secretario de la Junta Nacional de Selección con aquel examen terrible que hizo el gobierno de cuando era ministro Arnaldo Hueso. Nosotros no participamos de nada de la elaboración del examen, precisamente para que no fueran a decir que nosotros los directivos manipulábamos el examen. Que quisieron, debo decir, satanizar a muchos docentes por los trucos de preguntas, que no es que no vas a ver un docente. ¿Cuántos municipios tiene El Paraíso? Y aquí no venimos para evaluar eso. Es más de tener la construcción de una evaluación más real. Ese examen tuvo varios problemas. Primero es que el examen está dividido en 3 áreas. Primero, los conocimientos específicos de su área que usted estudió. En mi caso, yo soy de sociales. Otro aspecto importante son los elementos técnicos pedagógicos, es decir, que ahí todos los profesores debemos de manejarlo. Y el siguiente elemento es todo un tema de leyes educativas, y el tercer elemento es cultura general. Entonces, ¿qué problema tenía el examen anterior? Que no lo vamos a cometer nosotros.
Usted no puede tener el mismo puntaje una pregunta general a una pregunta de su área específica. ¿Sí? Ni puede tener el mismo puntaje una pregunta general de una pregunta de técnico pedagógico y leyes educativas. Y en aquel examen todas las preguntas valían lo mismo, valían 2 puntos. Y el examen se pasa con 75. ¿Fue manipulado? Yo creo que fue muy mal elaborado precisamente para hacer el desorden. Pero los que obtuvieron la calificación que les permite optar a una plaza en propiedad, sí se les va a respetar. Claro. O ahí no hay ningún problema. Le voy a dar un ejemplo. Hoy precisamente atendí a una profesora que sacó el primer lugar en educación especial. Y como estuvieron nombrando de dedos, que fue la costumbre, hay nombrado un montón de educación especial y el primer concurso no está nombrado. El primer lugar del concurso no está nombrada. A esa profesora le vamos a hacer justicia, la vamos a nombrar. ¿Y qué va a pasar con los que llegaron a ese cargo al margen de la ley o de dedo? Hay que ¿Se los va a separarlo. volar? Claro, por supuesto. ¿Qué haría usted en mi caso? Y está claro que viene ese movimiento. Ahora, ¿qué es lo que los ha venido protegiendo? El decreto 100-2021, que es una ilegalidad. Que eso ya está claro que hay que derogarlo. Pasa a parte de las iniciativas derogadas. Claro, ahora mismo debe estar enviándose a la publicación al Diario Oficial La Gaceta. Mire, ese decreto 100-2020 en realidad me parece que tenía una sana intención con el personal de salud o con los profesores Proeco. El programa de Proeco, cuando se creó, era una alternativa para los municipios donde no habían escuelas. Hoy eso ya no. Pero solo aguárdeme un momento, porque esto de Proeco lo quiero desarrollar en el próximo segmento. Con los concursos, ¿cuándo van a estar listos? ¿Le han dado algún límite a quienes van a preparar estos procesos de evaluación? Como en la Secretaría de Educación la imposición se acabó y es la aplicación del estatuto, hemos integrado nuevamente los órganos de gobierno del sistema educativo. ¿Quién propone al ministro de Educación creación de reglamentos, modificaciones a las leyes? Es la Junta Nacional de Dirección Docente y la tenemos integrada ya. Entonces ahí ya estamos discutiendo y se ha llegado a un primer gran acuerdo de derogar el reglamento de la carrera docente de la Ley Fundamental de Educación. La presidenta lo va a tener en estos días y lo debemos de derogar. Porque ese reglamento contraviene el estatuto del docente. Por eso han sido todos esos problemas de nombramiento. En una etapa de transición, porque vamos a derogar la Ley Fundamental de Educación, vamos a derogar algunos artículos que contravienen al estatuto mientras hacemos una nueva ley. ¿Quién administra el proceso de concurso? La Junta Nacional de Selección Docente. Esa junta se reúne mañana nuevamente, es la tercera o cuarta reunión, y ya debemos de hacer un calendario en la reunión de mañana para cuánto tiempo convocamos al nuevo concurso. Lo que pasa es que como le decía, venimos de un periodo de 14 años de una dictadura, venimos de 2 años de pandemia de estar encerrados. Por dicha ya tenemos abierto más del 85% de las escuelas en el país. Y entonces estamos en un periodo excepcional que debemos de administrar la crisis. Entonces vamos a llamar a concurso. Y ese concurso va a ser para directores departamentales, municipales y distritales. Ese nuevo concurso va a ser para las áreas donde necesitemos nombrar nuevos profesores. Sociales, primaria, preescolar, los niveles, educación media, etcétera, y las diferentes áreas. Muy bien, está con nosotros el secretario de Estado en el Despacho de Educación, Daniel Esponda. Vamos a la pausa. Al regreso tenemos consultas de los maestros Proeco. Seguimos esta noche con el profesor Daniel Esponda Velázquez. ¿Cómo está el tema de los Proeco? ¿Le han hecho movilizaciones? Recién en esta semana hubo nuevamente quejas. ¿Qué está pasando? Bueno, en primero es que hay un grado de desesperación. Miren, los Proeco comenzó como un programa muy noble para las zonas donde no teníamos escuelas. Y es un programa de educación comunitaria. Muchas de esas escuelas que estaban en áreas que no eran áreas urbanas, hoy están yendo dentro de áreas urbanas. El programa tiene más de 2 décadas ya. Mire, la palabra de mujer de la presidenta vale. Y la presidenta les dijo a los Proeco y le firmó un acuerdo, un convenio, donde los íbamos a nombrar en propiedad. Estamos en ese proceso. Ahora, ahí hay que ocurrir dos temas administrativos que la gente no tiene por qué saberlo, porque es un tema de administración, pero lo vamos a explicar así en cortito. Hay un presupuesto en la Secretaría para pago de profesores o de trabajadores temporales y tenemos una
presupuesto para pago de profesores permanentes. Los proyectos están aquí y tenemos que migrar esas estructuras presupuestarias a estas para nombrarlos en propiedad y eso lleva un trámite. En eso estamos, pero además de eso es que hemos comenzado a solicitar documentos y nos hemos dado cuenta que hay algunos compañeros que no tienen requisitos o lamentablemente que tienen documentación falsa. Falsa en dos vías, títulos falsos, certificaciones falsas o duplicidad de matrícula. Doy un ejemplo. Allá está mi municipio, yo estudio en la Escuela Gloria Figueroa de López Arellano de la aldea Los Chorros. Y póngale que en la hondonada abajo, en la hondable como le decimos nosotros, hay una escuela Proeco. Resulta que ese profesor de allá abajo en realidad era un activista del Partido Nacional y agarraba un listado de un grado de la Gloria Figueroa de López Arellano y lo reportaba como que tenía matrícula en la escuela y vamos a la escuela y la escuela no existe. ¿Cuántos casos de estos tienen? Esto es Sabana Grande, ¿verdad? Sí, en todo el país hay bastante. Nosotros hemos identificado entre títulos y certificados falsos y matrículas como esta más de 500 casos. De un número que aproximadamente 6.000. 6.000, un poco menos de 6.000, pero todavía no hemos terminado de revisar todo porque estamos revisando uno por uno. Es decir, en los que hasta ahora se han revisado hay 500 pandos. Sí, bien pandos. ¿Y qué pasa? ¿Qué establece la ley en este caso? Bueno, el profesor Edwin Oliva, que es el secretario general, debe tomar acciones legales, ¿verdad? La falsificación de documentos es un delito. Eso es un delito. Y bueno, serán los operadores de justicia los que nos digan. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde. Es decir, que aquí se va a generar otra oportunidad para alguien que deberá ser maestro. Y le pregunto esto porque el origen del programa dio la oportunidad de servir clases, no necesariamente a docentes. Pero fíjese que de los casi 6.000 que tenemos, ya hay unos 3.000, casi 4.000 que ya tienen título de docente. No tienen mayores problemas. Ahí no hay problema. Más bien la invitación a esos compañeros que son docentes es que al nuevo concurso apliquen al concurso para venir administrados por el estatuto del docente. Eso es lo mejor. Porque en realidad, mire, el programa fue una respuesta del modelo neoliberal para disminuir los derechos de los profesores. Un programa igual sucedió en El Salvador que se llama Educo, lo mismo pasó en Nicaragua, en Costa Rica, y el programa no dio los mejores resultados. Entonces esos compañeros Proeco hacen la misma labor que los profesores administrados por el estatuto y ganan un poquito más de la mitad. Entonces lo ideal es que vengan a ser administrados por el estatuto del docente. Y en el marco de todas estas reformas, ¿se pueden integrar directamente al beneficio del estatuto o tendrán la obligación de concursar? Estamos buscando alguna alternativa. Podríamos hacer un concurso específico solo para ellos. Porque, mire, también es un tema de justicia y el gobierno de la presidenta Castro es precisamente el gobierno de la justicia social. Creer que un profesor que tiene más de 20 años, como profesor unidocente o bidocente, que con esfuerzo se graduó, con salarios de hambre se graduó, nosotros le vamos a dar una patada en el trasero y lo vamos a... No, eso no lo vamos a hacer. Pero para legalizar este proceso, nosotros podemos llamar a los profesores proecos titulados y llamar a concursos para esas plazas vacantes y que esos mismos compañeros, solo ellos sean los que concursen y legalizarles el proceso y hacer que cumplan la ley. Eso lo vamos a hacer. Y actualmente todo este proceso lo esperan concluir ¿cuándo? Mire, nosotros hemos planteado en esta etapa de transición el año lectivo 2022. Nosotros esperamos tener regularizado ya todo el 2022. Cuando le digo regularizado es porque tenemos problemas administrativos acumulados de décadas. Le doy un ejemplo, y insisto con esta compañera que atendí el día de hoy. Primer lugar de una área, y hay un montón de muchachos y de muchachas nombrados en esa área que reprobaron el concurso. ¿Y esto quién lo hizo? Los directores departamentales anteriores. ¿Y el ministro Hueso sabía por supuesto, o no? Por supuesto, tiene que saber. En educación no se mueve nada cuando es de nombramientos sin que usted sepa. No, como está descentralizado, por supuesto que pasa, pero usted no puede, ministro no puede ser irresponsable. Tiene que atender, tiene que revisar. Claro, entonces yo todos los meses le estoy pidiendo a mis directores departamentales que me manden los listados de quienes es que están nombrando. Ahora mismo estamos atendiendo una crisis porque tenemos 14.000 profesores interinos que los nombró el gobierno anterior, que muchísimos de ellos están ocupando sus puestos de manera ilegal. 14.000. Sí. Están revisando uno a uno. Uno a uno. Y con la reforma que con la derogación ya entró en el Congreso,
Ahí sí No. automáticamente quedan fuera. Sí, porque esas plazas, mire, es que esta es la otra cosa, Chendo. Legalidad y justicia en Honduras hoy no son sinónimos. Usted tiene unas leyes que son legales porque fueron publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, pero son injustas. Y el decálogo del abogado, creo que en el inciso 3 plantea que entre legalidad y justicia uno debe de tener la justicia. La esclavitud fue legal, pero no era justa, ¿cierto? Entonces, vea, ese decreto 100-2020 está derogando tácitamente el estatuto del docente y echando al trasto todo el régimen de contratación. Entonces, tenemos profesores que se exoneraron de concursos que no han sido nombrados y tenemos muchachos nombrados que nunca fueron a concursar. Tenemos compañeros que deben de completarse, es decir, una plaza completa son 36 horas y tienen 20 años de estar en un colegio y solo tienen 25 horas y necesitan 11 horas para completarse. Ellos van primero, después los exonerados, y, bueno, los traslados, perdón, y después los exonerados. Ahora, Daniel, ¿cómo va a atender este escenario? Aquí lo planteo. Son 14,000 medidas aproximadamente que se van a revisar, pero las clases ya arrancaron, hay mucha presencialidad. Sí. Y alguien deberá atender a pero esos es que jóvenes. a ellos se les termina su contrato y nosotros nombramos a alguien que tiene requisitos. ¿Y cómo los van a nombrar? Sin que también se presenten los abusos. ¿Van a ser temporales, obvio? No, el que tiene el derecho lo nombramos en permanencia. El que tiene el derecho. Mire, un profesor que se completó... ¿Y quién le va a certificar que tiene el derecho? El director departamental de educación y la Junta Departamental de Educación. Mediante el concurso y las exoneraciones. ¿O mediante qué sistema? Bueno, porque primero, si no, vamos a lo mismo. No, mira el orden. Por ejemplo, póngale que Chendo está nombrado en el Instituto Jesús Mía Selva y tiene 10 años de trabajar ahí y usted solo tiene 30 horas. A usted primero, antes de que venga cualquiera de afuera, lo tengo que completar en 6 horas para que tenga la plaza completa, que son 36 horas clase. Ahí está resuelto. Lo nombro. Tenemos un profesor que había quedado una plaza de 36 horas. Primero, ese que está nombrado ahí en 36 horas le está violando su derecho de completarse. ¿Qué justicia vamos a hacer nosotros? Aplicar el estatuto. Lo nombro en 6 a usted y lo completo en su estructura y quedan 30 horas. Y puede venir un exonerado de concurso. ¿Quiénes son los exonerados de concurso? Quienes cubrieron de manera interina, que entraron vía de concurso, un puesto de trabajo al menos 6 meses. Los nombro en esas 30 horas. Ya le hice justicia al exonerado. Tenemos exonerados de concurso desde el año 2006, Chendo, que les han venido robando ese derecho de ser nombrados en una plaza en propiedad desde el año 2006. Y entonces, si hay horas vacantes en esa área suya, podemos nombrar a un concursante al primer lugar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a publicar un listado de las plazas vacantes. Entonces usted, que es un ciudadano común, así como soy un ciudadano común yo, puedo ver a quién nombraron en esa plaza y si tenía los requisitos. Eso antes se hacía en salones a oscuras, con tráfico de influencia, sobre todo políticas partidarias y en alguna medida de las dirigencias magisteriales. Nosotros vamos a acabar con eso por completo. ¿Y cómo se va a blindar de la petición de políticos? Porque al presentarse ya están sabidos. Esta acción... Ya están sabidos. Se abre la pesa. No, que mire, yo me he reunido con la bancada, por ejemplo, de mi partido y les he explicado claro este procedimiento. Además que la bancada tiene un montón de profesores. Entonces... Y tiene claro eso que se ha vuelto común en los últimos días. Usted ha sido político bajo el entendido que a usted lo pusieron por una decisión ejecutiva, pero a mí, dicen los diputados, le estoy hablando de los diputados, me respaldan 57,000 votos, me respaldan 100,000 votos. Bueno, ¿y cómo es posible que, a mí me respaldan... que me estén apartando a los que yo propongo? Bueno, a mí, ¿quién me nombró? Pues? La Presidenta de la República. Y la Presidenta de la República tiene 1.700.000 y pico. O sea de que votos. si a Daniel Esponda le toca enfrentarlo, lo va a enfrentar. Claro, pero además no es un tema de voto, Chendo. Daniel Esponda lo que va a hacer es aplicar la ley. Punto. Y no creo yo, y estoy seguro de eso, la presidenta no va a separar a ministros por aplicar la ley, por hacer justicia. Y repito lo que me dijo en la toma de posesión en el estadio: ministro de Educación, aplique el estatuto del docente. Además de eso, Chendo, yo no veo a mis compañeros viniendo a decirme que nombre a alguien al margen de la ley. Con honestidad se lo digo. Yo no veo a mis compañeros. Le voy a contar un ejercicio que me ocurrió la primera o la segunda semana que estoy en el despacho. Llega un compañero diputado, muy amigo mío, y me dice, mire, me gustaría que me nombrara a este. Ah, está bien.
No, no lo podemos nombrar. Le digo. ¿Por qué no lo pueden nombrar? Me dice. Porque tengo este currículum para ese cargo, le digo. Si usted me trae un mejor currículum que esto, lo nombro. ¿Y cómo reaccionó? ¿Se le molestó? No, entonces agarró el currículum y me dice, páseme a esa bestia, me dice. No, ahí está afuera, le digo, lo voy a traer ahora. ¿No se lo llevó de asistente? Profesor de matemáticas, se lo quería llevar, profesor de matemáticas, ingeniero eléctrico, máster en administración de empresas y doctor en educación. ¿Y al final se quedó con quién? ¿Con ¿En él? educación o se fue para el Congreso? No, se quedó con nosotros, pero el tema es que nosotros estamos, y mira el ejemplo que ha dado la presidenta, en salud hoy es un médico el que dirige salud, en educación son profesores los que dirigen educación, en el tema ambiental es un especialista en ambiente, en energía es un especialista en energía. Es decir, si nosotros queremos tener una administración eficiente en la Secretaría de Educación, nosotros en cada puesto hemos, valga la redundancia, puesto a los compañeros que tienen la mejor competencia. Y le debo decir una cosa, Chendo. Nosotros estamos haciendo evaluación por resultados también. Y yo, por ejemplo, en el despacho ya he despedido a 2. Porque no daban el ancho. Usted es profesor. Sí, claro. Acto evalúdese ahora cuánto se da. Fíjese que eso es bien complicado darlo en la administración pública. Si nos vamos a los indicadores, estamos bien. Los recursos que nos han dado los hemos ejecutado prácticamente al 100%. Se pasa con 65, entonces está pasado. Hemos rebasado el 65. Nosotros recibimos con menos de 1,000 escuelas abiertas. Y en el primer trimestre, con la estrategia de regreso seguro a clases, abrimos más de 3,000 en los pilotajes, 0 contagios y 0 muertes por COVID en el sector de educación. Y hoy tenemos abierto más del 85% de las escuelas. Solo dígame antes de ir a la pausa. Sé que no me va a dar el nombre, es misión imposible. Dígame el departamento, ¿de dónde eres de diputado que le llegó con No, mi amigo Casaña. Edgardo fue. Sí, Casaña. Pero mire la madurez de Casaña. Me dijo, compa, tiene razón, páseme esa bestia. Porque, oiga, y después, bueno, ya que me dijo que es Casaña, y ya llega otro. Sí, claro, yo atiendo a todos. Y mire, he atendido diputados no solo de mi partido, he atendido diputados de todos los partidos. De todos los partidos. Mire, el sistema educativo nosotros no podemos permitir que se convierta en una arena política. Y nosotros en esa tarea estamos. Mire, si el primer lugar en un concurso lo gana alguien del partido de los que se fueron, lo vamos a nombrar. Hay esa garantía. ¿Para qué es el concurso, Chendo? El concurso pareciera que es un tema de índole meramente laboral, pero no es así. Es un tema en el fondo de calidad de la educación. Concursamos para seleccionar y perfilar a los mejores profesores. Si usted nombra al mejor profesor, eso va a tener un impacto positivo en la calidad de la educación. Entonces, nosotros hoy somos gobierno, se acabó la campaña. Tenemos que escoger a los mejores profesores y a las mejores profesoras para elevar la calidad de la educación de nuestro sistema. Muy bien, está con nosotros el secretario de Estado en el despacho de Educación, Daniel Esponda Velázquez. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el profesor Daniel Esponda. Antes de continuar este diálogo, tenemos que compartir con ustedes. En el mes de la madre, la Grande y la Lotería Nacional de Honduras le regalan 2 millones de lempiras. Un premio en combo que consta, tome nota, juego de sala, estufa y refrigeradora. Y además hay muchos premios más de urna. Valor del pliego, 150 lempiras. Así lo premia el PANI en el mes de la madre. Profesor Esponda, ¿cuál es el departamento más complejo de revisar en el sistema educativo? Más allá de las poblaciones que tienen las grandes urbes del país. Mire, el sistema educativo realmente hondureño está destrozado. Es decir, estamos en situaciones bastante adversas. Infraestructura casi que de un país saliendo de la guerra. La mayor parte de las escuelas en Honduras están dañadas. El departamento más abandonado en infraestructura es Olancho. Parece una cosa rara, ¿no? Pero el sectarismo era tan poderoso que Olancho es el departamento más abandonado en el tema de infraestructura. Precisamente mañana vamos para Olancho y el sábado también.
En el tema de administración de personal, lo más complejo ha sido Cortés y Francisco Morazán por la densidad poblacional. Pero, por ejemplo, Olancho en el tema de cobertura, por la amplitud y la dispersión, también es complejo. Pero sí, donde tenemos más trabajo es en Francisco Morazán y Cortés. Ahora mismo, ¿cómo está la presencialidad? Se habló que se iban a ir incorporando paulatinamente a hoy. Ya en los primeros días de mayo, ¿qué registros tienen? Bueno, tenemos abiertos más del 85% de las escuelas y de los colegios a nivel nacional. Nosotros no venimos a improvisar aquí. Desde antes de las elecciones, un equipo técnico compuesto mayormente por la dirigencia magisterial en aquel momento que yo estaba, elaboramos un plan de regreso seguro a clases. Ese plan lo piloteamos durante 3 meses con muchísimo éxito. 0 contagios y ningún reporte de fallecimientos por COVID en esos centros educativos. Eso nos permitió ir elevando y llegar a un poco más de 3.500. Y es por eso que después de Semana Santa, el día 18, tomamos la decisión de aperturar todo el sistema. ¿Cómo están ahora mismo en el ejercicio de la presencialidad en sitios donde solo hay paredes? Bueno, la estrategia... que está destruido. Sí, la estrategia tiene 3 grandes aristas. Una es donde tenemos las condiciones de abrir las escuelas por completo. Donde por matrícula y densidad poblacional, infraestructura, que no se pueda todo de una vez, entonces semipresencial y semivirtual, que ahí vamos avanzando. ¿Cómo está en lo virtual? Porque la queja frecuente, con la excepción, debemos separar lo privado, que ahí está bien, sí, pero en lo público es que el profesor en algunos casos, son grandes errores, se han tenido que bolsear. Sí, claro, no. Y en otros, el padre de familia con un enorme sacrificio ha comprado tecnología, sí, y está pagando el internet. Mire, previo a la pandemia, según el estudio del INE, la última encuesta de hogares, alrededor del 97% de los hogares hondureños tenían aparatos telefónicos inteligentes. El problema en Honduras es de acceso. Tenemos los niveles más bajos de cobertura y los precios más altos. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la estrategia? Número 1, como ya tiene usted ejercicios presenciales, semipresenciales, usted puede dejar asignaciones para que los días que no vayan los estudiantes trabajen en casa. Y los que tienen acceso a internet puedan trabajar a través de medios electrónicos. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. En las zonas donde está totalmente destruido, está pasando cosas maravillosas. Miren, nosotros lanzamos una campaña que se llama Un Día por la Educación. Le estamos pidiendo a la gente que nos regale un día de trabajo para ir a reparar las escuelas, para ir a poner bonitas las escuelas. Uno de los mayores desastres que tiene la infraestructura fue el abandono de los gobiernos. Pero lo más grave que ocurrió es el abandono de los 2 años. La pandemia vino a agudizar. Claro. Entonces, mire, yo en Semana Santa agarré mi carro y anduve visitando escuelas rurales, sobre todo aquí en la montaña del Isopo, aquí arriba en Azacualpa. Porque uno se mete aquí por Tatumbla y va a salir allá a San Buenaventura. A mí me encanta hacer eso. Escuelas unidocentes que tenían 16 estudiantes que quedaron completamente abandonadas. 16 muchachitos, un profesor, óigame, es una tragedia que no esté abierta. En una zona donde no hay ningún reporte de contagios. Y esa es la otra cosa, Chendo. Mire, éramos el único país de América que no habíamos regresado a clases. Usted va a los estadios y están abiertos. Porque las condiciones que teníamos hoy no son las mismas de cuando comenzó la pandemia. Le doy un ejemplo sencillo. Nuestro gobierno recibió 0 niños vacunados de 5 a 11 años y nosotros ya llevamos vacunados casi 1.000.000. Cuando el gobierno anterior dijo que volviéramos a clases, no teníamos vacunación. Apenas habían vacunado a algunos profesores. Hoy ya los hondureños entre 12 y 100 años no se han vacunado porque no han querido, porque vacunas tenemos. Le voy a contar una cosa interesante que nos ocurrió. Vea usted, comenzamos con el doctor Matthew a hacer vacunaciones en los centros educativos y teníamos bajos niveles de vacunación y en pláticas con los equipos, ¿por qué no vamos a vacunar a los centros comerciales? Éxito total, Chendo. ¿Qué le quiere decir eso? Que los padres de familia andaban con los niños en los centros comerciales. Porque no hicimos campaña para que fueran a los centros comerciales a vacunar. Pusimos las mesas de vacunación y el padre y madre de familia andaba con los niños, vacunemos, aprovechemos. Y ahí sí tuvimos éxito. Usted ve en los estadios abiertos, los bares abiertos, Semana Santa abiertos, pero no queríamos tener las escuelas abiertas. Entonces hoy los reportes de contagio y de fallecidos por COVID son prácticamente nulos. Profe, ¿y cuánto ustedes
registrado necesitan para poner los centros educativos, sean estos kinder, escuelas y colegios, no digamos al 100, es bastante difícil, pero por lo menos que sean legibles para irse a sentar No, es una cantidad y recibir de dinero, clases? es una cantidad de dinero enorme. Mira, el Plan Maestro de Infraestructura nos decía que en el año 2014 necesitábamos alrededor de unos 274 millones de dólares. Y el proyecto aquel que se anunció de reparar escuelas, de tener arquitectos, de ¿En el tener gobierno ingenieros, anterior? sí, de la administración de Arnaldo, ¿qué pasó? ¿O La solo verdad, fue papel? No, solo fue papel y show. Miren, nosotros ahora mismo tenemos gente trabajando en terreno, estamos arreglando escuelas, estamos haciendo centros educativos nuevos, pero el dinero no nos va a alcanzar. Por eso lanzamos la campaña de Un Día por la Educación. Y fíjese que ha sido muy bonito, porque hay muchas fundaciones. Mira, la primera fundación que yo le agradezco mucho, Fundesur allá en el sur, nos regalaron una escuela completa en la aldea del Fantasioso, en Choluteca. Una escuela preciosa, unidocente, con todo su mobiliario, con las mochilas para los niños, con agua potable. Fue de las primeras escuelas en el sur que regresó la presencialidad. Y así hemos tenido ejercicios con muchísimas fundaciones, amigos del gobierno, amigos del Estado, empresas socialmente responsables, empresas privadas que nos han dicho, nosotros vamos a padrinar tantas escuelas con equipos de bioseguridad. Mire, ¿por qué lanzamos Un Día por la Educación? ¿En qué escuela estudió usted, Chendo? Yo estudié en Álvaro Contreras de Santa Cruz del Paraíso, Aldea. ¿Y usted, Está de fiesta. ¿y usted sabe cómo feria. está esa escuela? ¿Está bien? ¿Está bien? Normalmente muchas escuelas donde el docente no se ausentó, contribuyó para mantener el ornato y bueno, debo decir, para mantenerle en pie. Entonces, mire, los grandes héroes de sostener el sistema educativo en la pandemia han sido los compañeros docentes. Hay una campañita en redes de alguna gente que siempre no está contenta, de los que están en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra, que desde la Secretaría de Educación nosotros decíamos que los profesores eran haraganes y los grandes héroes de sostener el sistema educativo, no ahora en la pandemia, histórico, junto a la madre y los padres de familia han sido los docentes. El liderazgo de los profesores y de las profesoras es fundamental para que en economías tan deprimidas como la nuestra el sistema educativo ande. Miren, las escuelas son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. ¿A su casa llega el agua todos los días? No llega. Los que vivimos en Tegucigalpa, el agua no llega todos los días a la casa. Y entonces a las escuelas, ¿cómo les va a llegar todos los días? Tenemos que luchar para que las escuelas tengan capacidad de almacenamiento y tengamos agua permanente. Tenemos que luchar para poner bonitas las escuelas, para que tengamos mobiliario. Y la presidenta está haciendo enormes esfuerzos en eso. Mire, no había confianza en los gobiernos anteriores, ya comenzaron a llegar donaciones. Y nosotros la estamos invirtiendo de manera expedita, pero sobre todo con el pueblo. ¿Con quién vamos a arreglar las escuelas? Con las alcaldías, con las comunidades, con mano de obra local. Daniel, ¿y las tabletas, o las tablets, Bueno, y toda esa tecnología que dijeron que iban a entregar? Pendiente. Hay unas que no, ¿Qué pasó? Hay unas que ni siquiera las encontramos. Las compraron el gobierno anterior y no sabemos dónde están. Las andamos buscando, literal. Y donde ha llegado en alguno de esos sitios que usted ha Fueron tablets estado presente, sí. ¿las ha visto? ¿Están buenas? Es que eran tablets de muy baja gama. Eran baratas, pues, pañosas. ¿Gato por liebre? Sí, o sea, por ejemplo, mire, nosotros necesitamos comprar y adquirir equipos tecnológicos que sean robustos, que sean didácticos. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, nosotros teníamos una dirección que se llamaba solamente Dirección de Comunicaciones. Solo se dedicaba a la atención de la prensa nada más. Hoy esa dirección es Comunicaciones, Estrategia y Gobierno Digital. Entonces, ¿qué está haciendo su director, que es el profesor Ilich Valladares? Estamos construyendo el primer prototipo de plataforma digital de la Secretaría de Educación y estamos definiendo qué tipos de equipos son los que necesitamos. Entonces nosotros nos soñamos con tener una tablet de unas 9 pulgadas, de una marca que sepamos que sea robusta y que tengamos lápiz para que los niños puedan hacer ejercicios de caligrafía. ¿Qué cosa positiva le sacamos nosotros a la pandemia? Quienes andaban mejor en educación virtual eran los uruguayos, 20 años, un plan fabuloso, el plan Ceibal. Nosotros no vamos a ir a inventar el agua caliente, vamos a ir a conocer su experiencia y la vamos a traer. Entonces nosotros necesitamos, ¿qué cosa positiva de la pandemia entonces? A empujones vamos a la era digital. Miren los salvadoreños, esa es una experiencia importantísima de éxito. Reducieron la brecha digital, le entregaron equipos tecnológicos prácticamente a todos ya. Y los salvadoreños pudieron, nosotros también podemos. Si los hondureños lo hemos demostrado. Mire, yo estaba en 6º grado cuando el Mitch.
Y yo recuerdo a la gente de mi comunidad allá en Los Chorros limpiando la carretera para volverla a habilitar, limpiando las escuelas para volverlas a habilitar. Solidaridad entre todos. Venimos de una crisis igual o peor que la del Mitch. En educación, igual o peor. Entonces, todo este esfuerzo que estamos haciendo es acompañado por toda la comunidad. Eso a mí me llena de muchísima satisfacción. Mire, donde se abre una escuela nuevamente, es un día de fiesta para la comunidad. Y lo más importante, lástima que no nos va a dar tiempo en el programa, es qué es lo que estamos planteando nosotros en el plan de refundación del sistema educativo, porque estamos determinados a hacer de la Secretaría de Educación la estrategia del crecimiento económico y el desarrollo humano del país. Muy bien, está con nosotros el profesor Daniel Esponda. Una pausa, ya regresamos. Vamos a hablar también de los maestros jubilados. Hay mucho reclamo para que se les mejore sus pensiones y la garantía de los fondos del Instituto de Previsión del Magisterio. Seguimos esta noche al banquillo compartiendo con ustedes. Nos acompaña el secretario de Educación, Daniel Esponda. Antes de continuar con él, le tenemos buenas noticias. Ya se dio cuenta, ahora los domingos son para ganar. Más de 8 millones de lempiras se juegan cada semana con la chica. Juega y gana con la chica de la Lotería Nacional de Honduras. Los profesores jubilados han venido reclamando que es necesario que se les revisen sus pensiones. Sobre todo el tema de las 60 rentas. Sí, y sobre todo agrego, ahora que han registrado que los fondos del INPREMA van para proyectos que están en entredicho. Claro. Y ellos reclaman porque han sido aportantes a lo largo de toda una vida. Y el concepto que se tiene, que si hay para aquellos que no tienen nada que ver con la institución, ¿por qué para nosotros que nos hemos esforzado no hay? ¿Hay planes de revisar esas estructuras, profesor? Bueno, mire, primero el tema de las 60 rentas, yo soy uno de los culpables de eso. Mira, un día estaba con el diputado Casaña en un restaurante cenando y empezamos una discusión. Mi mamá es profesora. Y le dijo, fíjese, Edgardo, le digo que a mí me parece que hay una cosa injusta en esa ley del INPREMA. ¿No? ¿El qué, compita mensa? Mire, le digo, mi mamá nos educó a nosotros tres, le digo, mi hermano mayor y mi hermano menor, que paradójicamente los tres somos profesores y mi mamá me prohibió a mí ser profesor. Otro día le voy a contar la historia. Y cuando mamá fallezca, que ojalá que sea dentro de muchísimo tiempo, nos va a dejar 60 mensualidades después de fallecida nosotros tres, le digo. Y los tres ya hoy prácticamente tenemos nivel de posgrado, le digo, casado, mi hermano menor tiene hijos, y después de toda esa vida de sacrificio nos va a dejar todavía post-mortem, le digo, 60 rentas. ¿Qué cree usted que deberíamos de hacer? No, hombre, le digo, hagamos un decreto donde el jubilado tenga el derecho de decidir si cobra una parte en vida, si lo cobra todo en vida o si lo deja post-mortem. Hagámoslo pues, y trabajamos el decreto y el diputado Casaña lo presentó, pero como era en el gobierno de la dictadura, se lo engavetaron. Ya para el cierre de la campaña vino un muchacho de allá, paisano de él de Santa Bárbara, y le chepeó el decreto. Miren, nosotros los profesores sabemos que las cosas chepeadas, las tareas chepeadas salen mal, pues. Entonces nosotros planteábamos que ese pago debería de ser escalonado. Es decir, a mi mamá le iban a pagar su pensión normal más una pensión más. Pero Mario Pérez hizo el decreto pagándole todo de un solo. Mire, son casi 23,000 profesores jubilados los que tiene el sistema. Y todos los activos, sumándole vehículos, propiedades, préstamos, todos los activos del INPREMA suman unos 50,000 millones de lempiras. Y en promedio de esos 20 y pico de mil de profesores, sumarían como unos 25,000 millones de lempiras. Es decir, que si lo pagamos de un solo, quebramos al INPREMA porque le comemos la mitad de toda la capacidad financiera al INPREMA. Se descapitaliza. No, se descapitaliza, no. Lo quiebra. Pero hay formas como se pueden encontrar rutas para mejorar. Ya las estamos haciendo. Les vamos a dar un pago inicial, que eso están trabajando los técnicos, de 100,000 lempiras y después ir haciendo pagos diferidos, para que lo disfruten en vida. Es que es su dinero. Es el dinero de los compañeros jubilados. Y como estructura de dirigencia magisterial de donde usted viene,
están revisando la forma en que se están manejando los activos. No quedó convencido el magisterio que la inversión en Palmerola fue lo mejor. Bueno, mire, primero... Bueno, y allí sigue, el cuestionamiento está activo. Claro, pero ¿sabe usted que el IPM también invirtió y del IPM no hacen escándalo? Por darle un ejemplo, es decir, mire, lo que nosotros debemos de revisar, y esto yo lo venía diciendo desde que yo era directivo magisterial, si queremos bajar la edad de jubilación, si queremos aumentar los porcentajes de la jubilación, el instituto debe de invertir, ojo, pero con condiciones, en inversiones seguras y que sean rentables. Pero el problema que ha tenido el INPREMA realmente es los manejos de nuestros recursos en la banca privada. Le doy un ejemplo. El INPREMA tiene hoy casi 4.000 millones de lempiras en disponibilidad. No lo puede poner ni en depósitos a plazo fijo, ni lo puede poner a préstamos porque la Comisión de Banca tiene unas regulaciones. Entonces lo único que puede hacer es entregárselo a la banca privada. Esas inversiones que han hecho, ¿las han evaluado? ¿Cuáles son buenas? Sí, hasta el momento son aceptables. Por ejemplo, vamos a diversificar. Vamos a volver a los proyectos de vivienda del magisterio. Vamos a volver a hacer proyectos de vivienda para los profesores activos. Y aquí en Francisco Morazán, en Tegucigalpa particularmente, vamos a ser la primera institución en desarrollar propiedad horizontal, es decir, edificios populares. ¿Cómo queda el tema de los pagos? Que es otra de las frecuentes quejas ya no en el gremio. ¿Ya está resuelto? Ya no existe esa queja. Mire, nosotros llevamos el 27 y el primer mes que tuvimos ahí, en febrero, pagamos con 3 días de retraso. Después de tener 14 años que no sabíamos cuándo nos pagaban. Habían meses que tardaban hasta un mes para pagarnos. El segundo mes pagamos a tiempo. Este mes pagamos con 3 días de anticipación y el próximo mes vamos a pagar a tiempo. El magisterio no se tiene que volver a preocupar por eso. En nuestro gobierno jamás vamos a volver a pagar tarde. ¿Están al día en este momento? Al día. Es más, los presupuestos de las universidades pasan por la Secretaría de Educación y llevamos las cuotas a tiempo también. ¿Cuántos maestros son en Honduras? Alrededor de unos 65,000. 52,000 en propiedad y tenemos unos 14,000 interinos, más los de los programas, por ahí andamos, unos 65, 67,000. Profesor Esponda, y este tema del tráfico y la venta de plazas, ¿cómo lo espera controlar? Que me dice que la veeduría pública. Bueno, hasta favores sexuales han costado muchas plazas. Historias terribles de las compañeras que cuentan eso, pero mire, primero es que nosotros vamos a tener un portal donde vamos a publicar y si todavía no tenemos el portal listo, lo vamos a publicar en las paredes de las direcciones departamentales. ¿Sabe que cuando yo reuní a mis 18 directores departamentales les dije lo siguiente, y lo digo aquí públicamente, les dije, miren compañeros, si ustedes nombran a un profesor al margen de la ley y nosotros en la revisión nos damos cuenta, los vamos a destituir y vamos a mandar el expediente al Ministerio Público y lo vamos a hacer. Así es claro. Porque es que el tráfico de influencias es un delito. Y cuando usted le violenta un derecho a alguien que lo tiene ganado para nombrar a alguien por favoritismo, eso también es un delito. Y nosotros no lo vamos a juzgar, eso lo tiene que juzgar la justicia. Hasta hoy, ¿qué es lo más complejo que enfrentó? Toda la maraña administrativa que tiene la Secretaría de Educación. ¿Ha despedido personal que encontró supernumerario? Sí, vamos a seguir despidiendo. ¿Con cuánto personal adicional al que usted considera ideal encontró la dependencia? Mire, yo creo que este año vamos a terminar de sanear la institución y como vamos a derogar la Ley Fundamental de Educación y vamos a hacer una nueva ley, nosotros estamos planteando desde ya hacer más pequeño el aparato burocrático de la Secretaría de Educación, descentralizar un poco las direcciones departamentales. Le voy a contar algo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo. El tema de los pagos de quinquenios y de trienios lo vamos a hacer automático. Los profesores ya no van a tener que venir a Tegucigalpa a meter papeles. Si Chendo está en el sistema educativo, yo le estoy pagando mes a mes, cuando cumple los 5 años, tiene su incremento salarial por antigüedad, el quinquenio. ¿Por qué tiene que venir usted a meter un papel por ventanilla desde Islas de la Bahía o desde Gracias a Dios que gasta 10,000 lempiras en transporte? Todo será automático. Todo va a ser automático, sí. Mire, nosotros vamos a llegar a un nivel, si nos dejan trabajar, porque hay gente que no nos quiere dejar trabajar. ¿Quién no lo quiere dejar trabajar? Hay algunos sectores siempre que... ¿Profesores? Algunos profesores, algunos amigos de medios de comunicación, algún sector que hacía negocio con la Secretaría de Educación que hoy ya no está haciendo negocios. Varios. ¿Y eran políticos conocidos los que hacían negocio? Sí, claro. Vea, la Secretaría de Educación en las administraciones anteriores ejecutaban como unos 150 quinquenios al mes. Nosotros estamos ejecutando más de 500.
trámites. Entonces, como estamos en ese periodo excepcional, por ejemplo, nosotros vamos a contratar trabajadores temporales para sacar toda esa mora de quinquenios y de trienios. O sea, ¿usted sí cree en el trabajo temporal? No, porque es que el sistema de administración tiene trabajadores temporales. Le hacemos un contrato de 3 meses, tienen sus derechos. Pero no los estamos contratando por hora. Son temporales porque no les damos acuerdos en permanencia. Perfecto. Gracias, profe. Le agradezco su tiempo. No, para servirle, Chendo. Siempre un gusto. Daniel Esponda, secretario de Estado en el despacho de Educación, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.